Buenas tardes, mi grupo está conformado por Valentina Angulo, Camila Forero, Juliana Vargas y quienes habla, Johan Río. Hoy les hablaremos de la selección de fútbol para ciegos de Cundinamarca y las diferentes perspectivas evidenciadas desde el trabajo social. Ahora bien, para entrar en contexto, la selección de fútbol para ciegos de Cundinamarca fue iniciada por Luis Castañeda, quien es invidente, y este forjó los primeros cimientos para la constitución de lo que hoy en día se conoce como fútbol sonoro, y en 1978 organizó el primer campeonato de microfútbol en función a la comunidad de invidentes. Finalmente, la selección de fútbol para ciegos de Cundinamarca fue constituida a partir del año 1998 y este cuenta con importantes reconocimientos nacionales e internacionales, dentro de los cuales destacamos los triunfos en los Juegos Paranacionales en el 2004 y en la Copa Libertadores en Perú en el 2015. Bueno, ahora siguiendo como por el tipo de comunidad, de acuerdo a Torres 2002, podemos evidenciar que esta comunidad hace parte de comunidad emocional y comunidad intencional. Desde la tipología de Torres es emocional, ya que se caracteriza por tener vínculos afectivos con los demás miembros del grupo. Y a su vez, esta es una comunidad intencional, ya que con el accionar como el grupo representativo de fútbol sonoro de Cundinamarca buscan el reconocimiento de la sociedad para deconstruir los imaginarios que giran en torno a este tipo de discapacidad. Las vulnerabilidades que identificamos en esta comunidad son cuatro. La primera, la estructura de la ciudad, ya que Bogotá cuenta con un número limitado de semáforos inteligentes, los cuales facilitan la movilidad de estas personas. También el mal estado de las calles y andenes representan un peligro para la integridad física de estas personas. Segundo, las estigmatizaciones, ya que ellos expresan que con frecuencia reciben comentarios burlescos. La tercera, la falta de conciencia ciudadana. En ocasiones, estas personas necesitan de la cooperación de los ciudadanos para cruzar una calle o avenida que no cuenta con un semáforo inteligente. Estos simplemente ignoran la situación de estas personas. Y, por último, la oferta laboral limitada, ya que dentro de estas estigmatizaciones e imaginarios se piensa que estas personas no tienen la capacidad para cumplir con ciertas actividades. Pero no es así. Vale recalcar que estas personas son totalmente autónomas e independientes. Todo esto se complementa una de otra, ya que pues, la conciencia ciudadana permite que tampoco estas personas puedan encontrar una buena opción laboral y asimismo que cada vez se sigan presentando más estigmatizaciones con ellos. Y frente a la estructura de la ciudad, pues se puede ver que cuando vemos a una persona invidente tratando de coger un servicio público, muchas veces preferimos decir, ay, pobrecito, en vez de ayudar. Los derechos humanos desde la perspectiva de la discapacidad visual. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, expedida en 1948, propone un ideal común donde todos los pueblos y naciones deben proteger los derechos fundamentales de los individuos en una sociedad. En este sentido, los derechos humanos son el reconocimiento de la integridad y dignidad de todos los miembros de la sociedad, donde mediante el cumplimiento de estos derechos se permite el desarrollo integral, social y económico de los individuos. Bueno, ahora retomando la Carta Internacional de los Derechos del Hombre, en su resolución 217, en el artículo 23, se estipula que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo, a condiciones satisfactorias y equitativas de trabajo y a la protección contra el desempleo. A pesar de que estas personas cuentan con un proceso de rehabilitación que les permite ser autónomas e independientes, son excluidas del campo laboral formal. Por ello, acuden a las vías de la informalidad y esto para ellos constituye una alternativa de desarrollo válida. Ahora bien, en cuanto a la estigmatización, la psicología social usa el término estigma para referirse a un amplio rango de indicadores que pueden iniciar el proceso de estigmatización. Goffman, 1963, es uno de los primeros autores que intenta sistematizar el concepto de estigma, definiéndolo como un atributo especial que produce en los demás un descriterio amplio. Goffman argumenta que un estigma público relega a la persona que lo posee un rol estigmatizado en oposición a lo normal.
Dicho esto, en el caso de las personas invidentes, se ha generado un equívoco concepto sobre la discapacidad, ya que generalmente son considerados como personas dependientes. Ahora bien, ahora hablar de dependencia, en nuestra opinión, está muy mal manejado en términos generales, ya que ya que aunque estos viven de una manera diferente, ellos mismos han demostrado que pueden hacer muchas cosas del diario común como todos los demás, como ir a trabajar, como hacer actividades físicas, como tener una familia, montar en el transporte público, etc. Sin embargo, es válido aclarar que estas necesitan ayuda en cuanto a infraestructura, a empatía, a trabajo, al medio de transporte. Digamos que pues alejarlo de esto también es una forma de estigmatización. Digamos que es evidente que en un país como Colombia estas herramientas son precarias, no solo en la ciudad de Bogotá, sino a nivel nacional, sin contar con la falta de educación con la que estos se enfrentan a diario, con malas palabras, con maltrato, incluso con el abuso de que se aprovechan de que son discapacitados para robarlos, para, no sé, a no ayudarlos, y bueno, un sinfín de cosas a los que ellos se enfrentan casi a diario. En cuanto a las políticas públicas, el diagnóstico de la situación actual de la población con discapacidad en Colombia tiene dos errores, ya que su manera de ver estas discapacidades es muy homogénea, es decir, que ellos piensan que el acceso que a veces no tienen unos, lo tienen los otros. Piensan que todo es igual independientemente de la discapacidad que se tenga. Igualmente, piensan que la forma de vida de la persona va a ser igual independientemente de su discapacidad. Derecho a la accesibilidad. El derecho a la accesibilidad, según la ONU, en el artículo 9, consiste en, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente de todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, los estados deben adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el transporte, entre otros. Por lo tanto, las infraestructuras tales como vías públicas, transportes, escuelas, viviendas, lugares de trabajo, tienen que tener una infraestructura adecuada y accesible para las personas en condición de discapacidad. Es así que este derecho a la accesibilidad y las leyes consolidadas en Colombia deben ser orientadas al acceso de la inclusión social, pero se puede evidenciar que a la hora de la práctica hay barreras que impiden y limitan la participación de los diferentes servicios y bienes de la sociedad que generan discriminación y vulnerabilidad. A partir de estas leyes deben salir políticas públicas en donde el Estado tiene que desarrollar, promulgar y supervisar que tanto entidades privadas como públicas tengan en cuenta que su infraestructura sea adecuada. En Bogotá, en política pública, podemos encontrar en el sistema distrital de discapacidad, que allí nos habla de la política pública dirigida a esta población, pero en general, la cual se divide en la inclusión social y la calidad de vida con dignidad, que allí nos dice, la de inclusión social implica acceder, disponer, aportar y transformar las condiciones que determinan la desigualdad. También el reconocer y hacer uso de los recursos conceptuales, técnicos y metodológicos que contribuyen a construir lazos sociales y culturales para disfrutar de la vida y de la ciudad. Por lo tanto, es evidente que existen leyes, políticas, decretos, pero que estos quedan cortos a la hora de apoyar al ciudadano en condición de discapacidad, específicamente visual, ya que se puede evidenciar que miran estas vulnerabilidades de una manera homogénea, es decir, que consideran que todos los discapacitados tienen las mismas vulnerabilidades, y esto se refleja en que no existe una buena movilidad. Por ejemplo, hablando de nuestra comunidad de personas con condiciones visuales, podemos notar que, por ejemplo, los andenes con baldosas
pododáctiles en su mayoría llevan a postes, árboles o andenes y que en muchas ocasiones no hay baldosas. También hay desniveles, hay obstáculos, hay huecos, más la falta de información para acceder a estaciones de buses articulados. También podemos ver que a partir de la ley se establecen programas para hacer accesible la estructura en la ciudad. Sin embargo, esta normativa no se cumple como se debería. Así que la ciudad no le garantiza al invidente estos derechos, este derecho en específico, y encontramos entonces que la política que se ha venido implementando genera vulnerabilidad en esta comunidad. Bueno, ahora como reflexión final, esta comunidad, por medio de la organización de diferentes encuentros deportivos, logra adquirir un mayor reconocimiento, lo que representa para ellos la principal acción que contribuye a la deconstrucción de los imaginarios y estigmatizaciones que giran en torno a la discapacidad visual. También, ante la situación de la limitada oferta laboral, deciden incursionar en el campo de la informalidad, ya sea regalando momentos agradables y felices por medio de la música en el transporte público o gestionando sus propios proyectos laborales, siempre teniendo en cuenta el valor y la importancia de la inclusión en una sociedad tan diversa. Como reflexión final, también encontramos que como trabajadores sociales debemos permitir un mayor reconocimiento y una mayor visibilización ante esta comunidad. Por ejemplo, en lo que es políticas públicas, donde es notorio que no se están ejecutando de una buena manera y se entra a una vulnerabilidad, ya que primero no hay una división notoria de los tipos de discapacidad de las personas. Segundo, estas políticas suelen ser muy generalizadas y esto no permite que sean bien ejecutadas las políticas para cada condición de discapacidad de las personas. También está en que la estigmatización podríamos empezar a generar cambios desde nosotros mismos, rompiendo esos estigmas hacia esta comunidad, hablando y generando conciencia a las demás personas, lo cual podemos también empezar a hacerlo desde las personas que nos rodean. Muchas gracias.